Hola, bienvenido al inicio de un ciclo formativo que hemos preparado pensando en recopilar mucho conocimiento de información relevante que te permita y motive a realizar cambios en tu propia vida, pero especialmente en la forma en que estructuras tu pensamiento e interpretas lo que llamamos realidad. Para ello es importante que los conocimientos que se entreguen tengan respaldo o evidencias lo menos refutable posible, de manera que aquello que afirman puedan ser considerados como una verdad tanto para quienes generaron ese conocimiento como para quienes lo reciben, en este caso tú o yo. Y comenzaremos haciendo un paralelo comparativo entre las creencias y las evidencias. En algún momento se dijo y se creía sin cuestionamiento que la Tierra era plana, y para afirmar tal declaración se utilizaban como medio de afirmación la apreciación que les otorgaba la vista, la contemplación. Sin embargo, con el tiempo y aún mucho antes de obtener una imagen del planeta desde el espacio, las evidencias pusieron en jaque a aquello que se creía casi sin cuestionamiento y demostraron que era redonda o más bien ovalada. Y hoy en día es muy difícil que alguna persona afirme que el planeta es plano a menos que nunca haya sido expuesto a las evidencias o que haya sido sometido a una educación construida con argumentos equivocados. También se dijo en alguna oportunidad que el Sol giraba alrededor de la Tierra y todo aquel que contemplase el movimiento del Sol creía tener la evidencia suficiente para hacer tal afirmación. Y nuevamente, mucho antes de obtener una imagen desde el espacio, las evidencias comenzaron a demostrar que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol, en una órbita que no es completamente circular, y que, al igual que la Tierra, otros planetas también se desplazaban por una órbita cuyo centro era el Sol. Ahora, entrando en un tema que tal vez es un poco más delicado porque se basa en diferentes tipos de creencias. Y aquí hago un paréntesis y declaro que en lo personal tengo mis propias creencias y principios basados en un Dios autor de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Pero el material que presentaré tiene evidencias no refutables desde dimensiones científicas, las cuales son áreas que hasta ahora han permitido un gran avance y aún hace grandes esfuerzos por entender y saciar la inquietud de la lógica que demanda evidencias incuestionables para ocuparlas como base en avanzar hacia nuevos conocimientos. Y bueno, y fuera de este paréntesis aclaratorio, continúo ejemplificando cómo las evidencias han forzado a flexibilizar o cambiar ciertas creencias. Podría utilizar muchos ejemplos diferentes, pero solo voy a utilizar dos por la sencilla razón de que son de común manejo entre diferentes sociedades. Algunas creencias indicaban que el planeta Tierra se formó en 7 días. Sin embargo, las evidencias de restos fósiles como los dinosaurios comenzaron a sembrar dudas sobre dicho plazo y la secuencia de formación. Más adelante, mediante experimentos científicos que utilizaban algunos elementos presentes en las rocas como el plomo, permitieron a Claire Peterson en el año 1953 determinar con gran exactitud la antigüedad de nuestro planeta Tierra, la cual se estableció en 4.550 millones de años con un margen de error de 70 millones de años. ¿Qué ocurrió posterior a ese descubrimiento? Las bases que argumentaban esa creencia debieron ser ajustadas y se restableció el hecho de que los 7 días no se refería a la rotación de 24 horas, sino a periodos mucho más extensos de tiempo. En paralelo, y tal vez de una manera más delicada de tratar, está el origen del hombre, ya que existen múltiples teorías basadas en diferentes dimensiones, ciencias, creencias, mitos, historias heredadas, experiencias, testigos, evidencias irrefutables y otras algo dudosas o al menos cuestionables, muchas de las cuales buscaban legitimarse mediante la deslegitimación, valga la redundancia, de otras teorías y sus bases o evidencias. Sin embargo, hoy encontramos un área común aceptada consciente y tal vez más inconsciente por la mayoría de la población mundial, y se basa en los resultados de las evidencias de la genómica. ¿Qué es la genómica? En una definición simple diríamos que es un campo interdisciplinario de la ciencia dentro del campo de la biología molecular. Un genoma es un conjunto completo de ADN dentro de una sola célula, de un organismo, y como tal, la genómica se enfoca en la estructura, función, evolución y mapeo de los genomas.
Ahora, aquí hago un acento o hincapié en cuanto a la evolución de los genomas, porque existe una rama que estudia este fenómeno dentro de la disciplina de la ciencia denominada filogenómica, encargada de la biología evolutiva, la que permite determinar con gran precisión los procesos evolutivos de las especies y conocer sus antepasados. Si alguien quisiera saber quién o quiénes son los padres de un bebé, o dicho más coloquialmente, de quién es la guagua, la cual es una interrogante que lamentablemente se ha hecho cada vez más común, pero que demanda una respuesta certera y ojalá sin márgenes de error. Lo que habría que hacer es una prueba de la paternidad, la cual es una comparación o correlación de los genes para determinar los vínculos ascendentes en primer grado entre un individuo y su genitor masculino o su genitor femenino en el caso de que exista alguna duda si es que el individuo fue cambiado en alguna situación extraña. Pero solo es posible gracias al extraordinario logro del mapeo del genoma humano. Así entonces, la respuesta menos refutable y con más evidencias hoy en día es que la especie humana, así como todas las formas y expresiones de vida sobre la Tierra, hoy en día es el resultado de millones de años de evolución, donde la necesidad de sobrevivir y perpetuar la especie empujó a los diferentes formatos de vida a desarrollar la adaptabilidad, según todas las condiciones del medio, según la época. Y aquí hago un gran paréntesis. Aclaro que todo lo anterior solo responde a dimensiones de una ciencia positivista. ¿Y qué quiere decir esto? Que se reconoce y valida solo aquello que es comprobable bajo el alero de la ciencia. Sin embargo, sabemos que existen dimensiones tanto o más relevantes que la ciencia y que en ningún caso dejan de existir solo porque no pueden someterse a los métodos científicos. Ejemplo de esto puede ser el amor, la cual sin duda es una fuerza y o sentimiento que sí existe, es real, pero no puede ser sometido a métodos científicos. Sabemos y tenemos noción también de muchos sucesos que no tienen explicación bajo las lógicas científicas, a los cuales llamamos milagros, profecías, revelaciones, visiones, etc. Y que para quienes han sido testigos de aquello, jamás podrán negar su realidad, aun cuando la ciencia nunca valide tales dimensiones. ¿Qué nos ha permitido saber la genómica? Entre muchos e interesantes resultados de investigaciones nos ha demostrado, por ejemplo, que todas las personas del mundo son un 99,9% iguales. O los humanos modernos no africanos tienen hasta un 2,6% del ADN neandertal. O demostrar qué porcentaje de nuestro genoma es igual a otros seres vivos y organismos. Por ejemplo, y acá hagamos un juego. Intenta adivinar un porcentaje antes de que te diga la respuesta. ¿Cuánta similitud genética tenemos con un ratón? Intenta adivinar. Somos un 85% iguales. ¿Cuánta similitud genética tenemos con la mosca del vinagre? Vamos, intenta adivinar. Somos un 61% iguales. ¿Cuánta similitud con el gato doméstico de Abisinia? Somos un 90%. Sorprendente, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto con respecto a un chimpancé? Piensa, un 96% igual. Bueno, y aquí hay que reconocer que algunos tenemos más cara de mono que otros. Interesante, ¿no? Y aparte de interesante, yo le llamaría muy sorprendente. Como antecedente, muchas de las investigaciones sobre enfermedades y curas se realizan en simios, ratones, entre otros, inclusive con la mosca del vinagre, ya que al ser iguales los genes, en teoría responden de la misma manera en todas las especies que los poseen como parte de su estructura. En resumen, nos encontramos frente a una rama de la ciencia que tiene bases, fundamentos, evidencias y pruebas muy poco cuestionables y nos ofrece un alero de conocimiento e información sólida para determinar cómo nos formamos como seres humanos y, en lo que respecta al conocimiento que entregaremos en nuestro ciclo formativo, nos permite entender cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se formó nuestro cerebro para así entender con mayor precisión los porqués de nuestro comportamiento conscientes e inconsciente y más específicamente cómo funciona nuestra mente.